A todos, buenas noches, Dios los bendiga. Qué bendición poder estar conectados y usar estos medios de las redes sociales también para nosotros capacitarnos como iglesia. Les doy la bienvenida. Tal vez para los que no me conocen, mi nombre es Guillermo Cristacho y los quiero invitar para que durante este tiempo de lunes 7 y 15 de la noche vamos a estar conectándonos para aprender cada día más de la palabra del Señor. Nuestras escuelas de formación espiritual, son 6 escuelas. Por favor, cierren los micrófonos. Cierren los micrófonos. Listo, gracias. Entonces, tenemos una duración nuestro transcurso de capacitación van a ser 6 escuelas de formación espiritual, las cuales van conformadas por 6 clases cada escuela. Entonces les invito para que no falten a ninguna, de verdad que son una información muy importante. Le invito también que usted siempre que se conecte tenga su agenda, tenga su esferito, su Biblia a la mano, porque tal vez de pronto en algún momento se le da la palabra para que usted lea algún versículo. Entonces estén pendientes con su Biblia, con su agenda, con su esfero y tomar nota. No todo no lo podemos grabar, pero sí podemos escribir y luego después repasar en los tiempos de quietud. Entonces le invito para que se dispongan esta noche. Vamos hoy con la segunda lección de la Escuela de Padres Espirituales. Entonces dispóngase y seguro que va a recibir grande bendición de parte del Señor. Les doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando y vamos a disponer este tiempo para orar. Te invito que allá donde usted se encuentra, cierre sus ojos y vamos a tener un tiempo de intimidad con nuestro Padre Celestial. Amado Padre, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Creemos, bendito Señor, que a través de las redes sociales también las podemos usar, Dios mío, para capacitarnos como iglesia. Tal vez hay otros que la usan con diferentes formas, pero Señor, hoy queremos usarla, Dios mío, a través de estas redes para capacitarnos y aprender cada día más de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Señor, a que cada día podamos adquirir ese conocimiento tuyo, bendito Señor. Que podamos tener esa seguridad, que podamos tener, bendito Señor, esa intimidad contigo a través de tu bendita palabra y a través de todas estas enseñanzas que a través de cada maestro, Señor, tú vas a usar para capacitarnos, bendito Señor. Hoy queremos colocar en tus manos la vida de cada persona que se está conectando, la vida de nuestro maestro, bendito Señor. Creemos que hoy tú lo vas a usar grandemente, Señor. Derrama de tu bendición, derrama de tu unción sobre tu siervo, Padre amado, y permite que la gloria tuya y el poder tuyo sean derramados sobre nuestras vidas. Agradecemos, Papá hermoso, la gloria tuya, el poder tuyo y la bendición tuya, bendito Señor, que siempre van a estar ahí glorificándose. En tus manos colocamos este tiempo, bendito Señor. Danos, Señor, Dios mío, esa inteligencia para tomar, para guardar y para aplicar cada enseñanza que recibimos para la obra tuya, para el desarrollo de tu obra, bendito Señor, para el desarrollo de ganar almas para Cristo, Señor. Capacítanos cada día más y haznos excelentes en el trabajo que desempeñamos en cada una de nuestras iglesias. Bendecimos los pastores, bendecimos los líderes, bendecimos cada asistente de esta noche, bendito Señor, creyendo, mi buen Padre, que tú harás grandes cosas sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos, bendito Señor, y colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, gloria al Señor. Dentro de algo que les quiero pedir, por favor, cuando se conecten, silencien sus micrófonos para no perder concentración en la clase. Estamos acompañados por un equipo de pastores, de líderes, que somos los que estamos dando estas escuelas. Entonces, hoy tenemos el privilegio que nuestro pastor Ramiro Vargas es el que nos va a compartir la palabra. También tenemos los copastores de la iglesia de Duitama, que es el hermano José Antonio Garzón y la hermana Pilar Hernández.
También va a estar nuestra pastora Luz Marina Camacho colaborándonos y este servidor para darles las clases. Entonces les invito para que nos dispongamos en esta noche y le damos paso a mi pastor Ramiro Vargas para que él sea hoy compartiendo la enseñanza de este día, que es la lección 2 de Padres Espirituales. Pastor Ramirito, Dios lo bendiga. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para todos. Pues sabemos que estamos todos con gran interés y con gran entusiasmo en saber un poco más de todo. Entonces, sin más preámbulos, reciban un cordial saludo desde por aquí, desde donde hace frío. Sabemos que por allá está haciendo calorcito, pero al igual, al Señor nos complace a todos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar ahora esta clase, pues sabemos que es la clase número 2 de Padres Espirituales y sin lugar a duda va a ser de una gran bendición para todos. Entonces, vamos a mirar ahora lo que corresponde a esta clase de Padres Espirituales. Bien. Entonces, como sabemos, es afirmando mis pasos, como se llama la escuela de formación. Y habíamos dicho, como lo había reiterado el pastor Guillermo, que esta es la segunda lección, que es de Padres Espirituales y que forma parte de 6 módulos. Estamos viendo el primero y el primero consta de 6 lecciones. Esta es la segunda lección. Entonces, vamos a proseguir respecto a este segundo paso, que son los requisitos y las características que debe tener un padre espiritual. Recientemente, hace 8 días, la pastora que estuvo en Duitama dándonos la ilustración respecto al primer tema, esta es como la continuación de los requisitos y características que se deben tener. El objetivo en esta lección, al final de la lección, usted debe, en primer lugar, conocer los requisitos básicos para ejercer con eficiencia la paternidad espiritual. Para todas las ejecuciones que nosotros podamos hacer, siempre, por favor, apaguen los micrófonos para que no haya ese eco. Eso, muchas gracias. Entonces, habíamos dicho que para conocer los requisitos básicos para ejercer con eficiencia la paternidad espiritual, así como somos padres en lo material, es necesario que nosotros estemos revestidos de algunas características y algunas formas en las que nosotros debamos comportarnos para con estas nuevas personas que van a llegar a los pies del Señor. En segundo lugar, es identificar las características que enmarcan el ejercicio de la paternidad espiritual. Desde luego, la vez pasada estuvimos viendo como 10 características que era necesario que nosotros tuviésemos. Entonces, ahora en esta segunda clase vamos a continuar porque no son las únicas. Yo creo que aquí se han sacado las principales, pero que sin lugar a dudas van a quedar otras que también son necesarias y que son importantes para todos nosotros quienes deseemos cumplir con esa gran comisión de ser padres espirituales. Bien, la lectura bíblica referencial en esta ocasión es la primera carta de Timoteo 1:18 y en Éxodo 18:21. Entonces vamos a ver lo que dice en primera carta de Timoteo 1:18 y leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, este es un idioma, pues, como el ejército, pero nosotros podemos entender que para el que milita, que para que nosotros que estamos en este ejército que el Señor ha preparado, debemos asumir esta tarea teniendo en cuenta que debemos llegar a llenar algunos requisitos y algunas características deben ser propias, así como el apóstol Pablo le estaba encomendando a su discípulo Timoteo que se preparara y que estuviera al tanto
de todo lo que le correspondía hacer como padre espiritual. Ahora en la segunda parte, en Éxodo 18:21 nos dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de los millares, de centenas, de 50 y de 10. Desde luego, cualquiera no puede llenar estos requisitos. Es necesario que, así como en el Éxodo, aquí creo que era Jetro el que le estaba diciendo a Moisés que necesitaba que se rodeara de varones de virtud, temerosos de Dios, para que ayudaran con la tarea, porque la tarea no ha sido puesta en brazos o en hombros de una sola persona. La tarea es de todos, a todos nos corresponde, de una o de otra forma, en pequeña o en gran medida, todos somos responsables y estamos dispuestos seguramente a ser padres espirituales, porque como vamos a ver, después habrá mucha, digamos, gratitud de parte nuestra por ser usados por el Señor, cuando nosotros empezamos a ver los resultados de que gracias a nosotros, a lo que nosotros hicimos, guiados por el Espíritu Santo de Dios, muchas personas empiezan a conocer del Señor. Bien, hay un versículo a memorizar en 1 de Pedro 5, del 2 al 3. Este dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Veíamos en ocasiones anteriores que a veces cuando nosotros empezamos la labor que nos ha sido encomendada por el Señor de la Gran Comisión, a veces nosotros hacemos uso de todo de todos los recursos que tenemos, pero es necesario que nosotros tengamos siempre en cuenta que es una obra que es de Dios, que no nos pertenece a nosotros, que todo cuanto nosotros hacemos es colaborando, pero que la obra sigue siendo de Dios y será siempre de Dios. Por lo tanto, aquí como dice el apóstol Pedro, apacentad la grey de Dios, pero con mucho cuidado, con amor, porque es que además de que el Señor Jesucristo nos dio a conocer o le dio a conocer a sus discípulos en ese tiempo con mucho amor, con mucha paciencia, pues a nosotros también nos toca. Es necesario que así como tuvieron paciencia quienes nos discipularon, así también nosotros también tener esa paciencia para con las personas que llegan nuevas, porque seguramente habrán siempre dudas, habrán siempre dificultades, y a nosotros nos toca muchas veces revestirnos de paciencia, porque así fuimos nosotros también. No podemos exigirles a ellos que sean obedientes desde el primer día, porque habrán cosas, habrán situaciones en las que todos no van a estar con el mismo ánimo. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos una buena dosis de paciencia para con todas estas personas, porque así debe ser como padres espirituales. La introducción. El ser padre espiritual no solo representa una de las más urgentes tareas a desarrollar dentro de la Iglesia de Cristo, sino que es al mismo tiempo un privilegio que el Señor le reconoce a todos los que se comprometen con la causa. Es decir, el Señor va a reconocer, va en cierta forma a gratificar esta obra que nosotros estamos haciendo. Pues Él nos agradece, no solamente en la vida venidera. No debemos esperar hasta que nos muramos para entrar a disfrutar de los privilegios que Él nos da por estar contribuyendo con su obra. No, aquí mismo en la tierra vamos a estar disfrutando de esos privilegios. El Señor conoce nuestra necesidad, y muchas veces cuando nosotros estamos actuando a favor de otras personas y nos desinteresamos de las personas, por ejemplo, de nuestra familia,
el Señor a veces es tan misericordioso y hace tantas cosas bonitas que nosotros, por estar ayudando a una persona desconocida, es posible que se quite ese velo para las personas que son familiares nuestras. Y entonces, haciéndola una cosa, hacemos la otra también. Es necesario tener en cuenta que el ejercicio pleno de la paternidad espiritual se encuentra enmarcado dentro de los principios establecidos en su palabra, lo que permite obtener los mejores frutos de obediencia y honra en los nuevos creyentes. La meta es desarrollar esta tarea como Cristo Jesús lo haría, no de cualquier forma. Nosotros vamos a estar siempre inmersos en la palabra. De la manera como el Señor Jesucristo lo hizo, nosotros también debemos hacerlo, pues todos sabemos que Él fue nuestro modelo perfecto, que en Él podemos apoyarnos de todo lo que Él hizo. A veces surgen dudas respecto a cómo podríamos comportarnos nosotros, pues si somos conocedores de la palabra, esas dudas se deben disipar, porque la misma palabra es la que nos está ayudando y esa misma palabra es la que está haciendo que todos nosotros andemos en la gracia del Señor. Entonces vamos a ver una vez más el punto número 1 de la paternidad espiritual. Y para esto es necesario que veamos estos 5 aspectos que son tan útiles y necesarios para ser estos padres espirituales. En primer lugar, la responsabilidad. Para toda actividad humana se necesita la responsabilidad. Habíamos visto la responsabilidad. En esta responsabilidad estábamos diciendo que para toda actividad humana se necesita esta virtud, porque es una virtud la responsabilidad. El hecho de que nosotros estemos siendo ejemplo de otras personas, así como están este par de imágenes dando ejemplo, y asimismo estos pequeñitos seguramente estarán tomando ejemplo de nosotros en todo cuanto nosotros hacemos. Entonces, por lo tanto, es necesario que nosotros, como padres espirituales, que vamos a ser de aquellos que van a llegar, seamos lo más responsablemente posibles en todo cuanto nos sea posible. Es cierto que nosotros estamos dentro de un proceso de la santificación, un proceso de purificación, el cual empezó desde el mismo día en que nosotros aceptamos a la persona del Señor Jesucristo. Él mismo se encargó de que el Espíritu Santo tomara ya el control de ir perfeccionando nuestra vida. Por lo tanto, es necesario que todos nosotros seamos responsables con nuestros actos, pues todos sabemos que un padre que fuma nunca le puede decir, no tiene autoridad para decirle a su hijo que no lo haga, porque si lo está haciendo, eso inmediatamente le quita esa posibilidad de que el hijo haga caso, porque no tiene autoridad. Bien, ese en primer caso, la responsabilidad. La responsabilidad de la paternidad espiritual demanda la posición de ciertas características distintivas en la persona que se involucra. Desde luego que sí, es como veníamos diciendo, es una virtud que debe estar presente para que nosotros como padres espirituales hagamos bien la tarea. Las cuales se conviertan en las personas que se involucran, las cuales se convierten al mismo tiempo en requisitos esenciales para tener éxito en el cumplimiento del objetivo de la paternidad. Desde luego, ese objetivo de la paternidad no es solamente el impartir un conocimiento y listos, no. Ese conocimiento debe estar acompañado con ejemplo, con una gran dosis de paciencia y sobre todo de acompañamiento. Porque si no hay acompañamiento, entonces lamentablemente la tarea no estará bien hecha. Segundo aspecto, la preparación. Todos sabemos que esta preparación que estamos en procura de hacer, y es justamente lo que vimos que es necesario que todos nosotros andemos preparados con respecto a la voluntad del Señor, qué es lo que Él demanda de nosotros y cómo poder interpretar las Escrituras de una forma adecuada. Entonces, para esto es necesario que le dediquemos tiempo a nuestra preparación espiritual. Es cierto que el Señor Espíritu Santo de Dios llenará nuestra boca, sí, eso es cierto,
pero es también nuestra responsabilidad en la preparación de los temas para que el mismo Espíritu de Dios esté hilando, esté tomando en cuenta los recursos que nosotros tenemos, que lo que hemos preparado para que Él disponga la manera como ha de expresarse lo que nosotros debemos manifestar. El mensaje que ha sido dado por Dios siempre debe estar sustentado con argumentos que nosotros debemos estar preocupados por conseguir. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento todo el mundo se preocupaba, sobre todo aquellos fariseos que eran muy estudiosos de la ley, se preocupaban desde pequeños, estaban conociendo la ley y eran muy preparados, eran doctos en estas cuestiones, cuánto más nosotros. Entonces, en esto de la preparación es uno de los aspectos más sobresalientes, es lo relacionado con la preparación, tanto espiritual como intelectual, para cumplir un papel excelente ante el nuevo creyente. Hay que estudiar, hay que leer, hay que investigar, hay que prepararnos, hay que tener argumentos válidos, porque a veces nos vamos a encontrar que cuando nosotros pretendemos ser los padres espirituales, seguramente vamos a estar afrontando unas situaciones en las que nos podemos ver en incomodidad, porque si nos hacen una pregunta y nosotros no sabemos la respuesta, entonces bueno, pues aquí pues me tocaría investigar, me tocaría averiguar, pero lo ideal es que nosotros tengamos respuestas apropiadas para esto. Si en el momento no las tenemos porque estamos empezando, pues entonces déjeme investigar un momentico, voy a investigar y ya le consigo la respuesta para la próxima ocasión. Pero no es necesario estar preparados para eso, necesariamente. Si el mundo exige preparación para llevar a cabo cualquier actividad, cuanto más la obra del Señor, que nosotros estemos perfectamente empapados respecto a la cultura cristiana. En tercer lugar, la esperanza. Esa esperanza tiene connotaciones con la fe, pero son distintas. La esperanza es una y la fe es otra. De pronto esta imagen de la señora embarazada tenía fe en quedar embarazada después de su matrimonio y estaban buscando ese bebé, tenían fe, pero en el momento en que el resultado médico le arrojó que ya estaba embarazada, hasta ahí terminó la fe. Y después de la fe, ¿qué sigue? Pues la esperanza. Sabe que ya la fe ya estaba embarazada, ya el dictamen médico, la prueba que le hicieron salió positiva, entonces está embarazada. ¿Ahora qué resta? Esperar, solamente esperar. Esperar. Ahora, esta otra imagen que está ahí es que no es solamente para nosotros como, digamos, como gentiles, sino que involucra a toda cultura. Aquí tenemos muchas culturas, puede ser una cultura afro, puede ser una cultura europea y una cultura aquí sudamericana. Esto es para todos. El Señor Jesucristo viene es por un pueblo sin interesar la nación, la lengua o la cultura. El Señor Jesucristo, todos lo sabemos, es una persona transcultural. El hecho de que en Oriente, por ejemplo, en el Japón, en Corea, en todas esas partes del Oriente, tengan unas creencias distintas a las que nosotros tenemos, no los hace exentos de que ellos vayan a estar salvos sin la presencia del Señor Jesucristo. Él es la única puerta de entrada al reino de los cielos. Entonces es al nivel del mundo, es a toda región, a toda cultura, a toda persona. De ahí que nos es necesario que en nuestro entorno hagamos todo cuanto nos es posible, porque hay mucho trabajo por hacer. Si vamos a ver algo de misiones, sabemos que hay muchas etnias que todavía no conocen nada, ni siquiera el idioma ha sido dado para que la Biblia sea traducida de sus idiomas. Hay muchas traducciones y hay muchas formas en las que el hombre y los hijos de Dios se han encargado de poner en el idioma la Biblia, en el idioma de ellos, pero aún faltan muchas etnias
que están todavía esperando esto. Entonces, hay la esperanza de que nosotros podamos ser buenos padres espirituales en los hijos que estamos formando. El apóstol Pedro nos desafía a estar siempre preparados para defender la esperanza que hay en nosotros. Desde luego, en la primera carta de Pedro 3:15 nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es la esperanza la que nos motiva, porque ya a través de la fe ya somos salvos. Tenemos la certeza y la seguridad de que hay la salvación desde el mismo momento en que aceptamos al Señor Jesucristo y entendimos la obra redentora que Él hizo. Desde luego que sí, pero ahora nos queda esperar, porque hay una esperanza. Hay la esperanza de que nuestro cuerpo sea glorificado, de que ya dejemos todas estas tribulaciones que tenemos en este mundo. Hay muchas esperanzas respecto a lo que Él nos ha prometido y las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Entonces, esta esperanza es la que debemos transmitir en los creyentes. Esperanza de parte nuestra en nuestro discípulo y para Él que esperanza en que el Señor Jesucristo cumplirá todo cuanto ha dicho. Y es necesario que nosotros, como hijos de Dios, estemos siempre preparados para poner defensa. Así como lo dice aquí, pues todos sabemos que hay una rama de la teología que se llama la apologética. Esa apologética se encarga de sentar las bases de cuál es nuestra esperanza doctrinal, de cuáles son las bases sobre las cuales nos estamos fundamentando para creer en quien hemos creído. Entonces, todas estas cosas son necesarias que nosotros las tengamos y que debe ser como un atavío para el padre espiritual, tener responsabilidad, tener la preparación adecuada. Si no la tenemos, la podemos empezar a conseguir así como lo estamos haciendo en este momento, pero siempre teniendo la esperanza de que nuestros discípulos van a ser muy buenos discípulos, inculcándolos a ellos de que el Evangelio es una forma que el Señor ha establecido para que nosotros tengamos una buena calidad de vida, de que el Señor en su misericordia tuvo para nosotros una buena calidad de vida. Ocurren hoy cosas muy lamentables, no porque Dios lo haya querido, sino porque nosotros no hemos tenido en cuenta el consejo y la instrucción divina. Si en el mundo tuviésemos el consejo y tuviésemos no solamente en nuestro conocimiento, sino que en verdad pusiéramos por obra todo lo que dice en la bendita palabra, las cosas serían distintas, muy diferentes a como lo son hoy en día. Pero lamentablemente vemos a nuestro alrededor cosas que pasan y personas que lamentablemente no quieren saber nada del Señor, sobre todo cuando disponen de recursos para satisfacer cada necesidad que ellos tengan. En cuarto lugar, la permanencia. Entonces, primero, responsabilidad, preparación, experiencia y permanencia. En cuanto a la permanencia, pues sabemos que la permanencia, hay dos imágenes aquí, que este tipo de trabajo necesita una permanencia siempre. Si está contratado para trabajar 8 horas, son 8 horas de permanencia ahí, porque es que ese es el trabajo, permanecer ahí cumpliendo una función. Si se retira un momentico, de pronto pasa algo y la responsabilidad es de él. Entonces, así como ellos están muy prestos a qué es lo que sucede a su alrededor, en el caso nuestro igual. La palabra de Dios es la misma ayer y hoy y por los siglos, pero debemos saber ubicarla en los distintos conceptos de la realidad en la que nos movemos. Desde luego, es que pues se dice, y esto es una cosa segura, que todo pasará, pero la palabra del Señor no pasará, que siempre la palabra del Señor es la misma ayer, hoy y siempre y por los siglos, porque no con la muerte nuestra, no con el cambio que se va a suscitar en nuestros días,
va a dejar la actividad su palabra. Esa palabra trasciende las fronteras de nuestra muerte y trasciende las fronteras todas las que el ser humano tiene, porque es emanada del mismo Dios. La naturaleza es divina, por lo tanto, siempre ha de permanecer, siempre. Bien, en quinto lugar, la fidelidad. Esa fidelidad tan bonita que Dios tiene para con nosotros, que aun cuando nosotros somos infieles, Él continúa siendo fiel. Esa fidelidad de Dios es tan bonita que nosotros, hombre, a veces que nos quedamos sin palabras porque mientras nosotros estemos en aflicción podemos recurrir a ese recurso que Dios ha dispuesto, que es a través de la oración, el estarle contando cuáles son nuestras dificultades, y a pesar de que nosotros no nos hemos comportado bien, a pesar de que sabemos que hemos incumplido, Él a veces, o la mayoría de las veces, nos hace el favor, nos cumple con lo que nosotros estamos solicitando. Es una fidelidad tan grande que no tiene comparación. No hay comparación. Sencillamente esa fidelidad es la que nosotros debemos inculcarle al nuevo creyente como padres espirituales, de que esa fidelidad no tiene comparación. A veces nosotros somos fieles con nuestra pareja, desde luego, pero es que esa fidelidad puede a veces no ser tan fiel. A veces por razones unas y otras, a veces somos infieles, pero el Señor nunca podrá ser infiel con nosotros, porque parte de su naturaleza es la fidelidad, así como la del amor. Él nunca dejará de ser amor. No que tenga amor y que irradie amor, sino que es amor. Entonces, por lo tanto, la fidelidad, el amor, todos estos componentes que tienen, los atributos morales y atributos espirituales que tiene el Señor, son completamente incomparables. Entonces, estos aspectos son los que debemos tener nosotros como padres espirituales: responsabilidad, preparación, permanencia y fidelidad. Bien, vamos a continuar. Segunda parte. Entonces, estos vienen a ser los requisitos y características del padre espiritual. Aquí sí nos vamos a detener un poquito porque ya son un poco más de requisitos. Aquí tenemos a una tortica, a una velita, así como si estuviésemos invitados a un cumpleaños. Pues los he invitado a esta ceremonia, por decirlo de alguna manera, para que nosotros entremos en esta dimensión y lo veamos de una forma agradable como padres espirituales, y no como una forma forzosa que nos tocó, como una imposición. No, es algo agradable, es al igual que cuando nos invitan a una ceremonia de estas. Además de la preparación, los siguientes son otros aspectos distintos del padre espiritual, distintivos, perdón, del padre espiritual, considerados también características y requisitos. Entonces, vamos a degustar esta rica torta, retiramos la velita, hacemos la partición necesaria para las personas que vamos a actuar. Aquí en este caso vamos a estar, o se van a repartir en 8 partes. 8 partes, que en 8 partes son los requisitos que se necesita como un padre espiritual. Vamos a degustar la primera parte de la torta. Esta primera parte es la compasión. Compasión. Esta compasión está manifestada en Mateo 9:36, que nos dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es palabra del Señor Jesucristo. Él tuvo compasión de ellas. Si Él tuvo compasión de las multitudes que andaban como ovejas que no tenían pastor, igual debe ser nuestra percepción de las personas que están en el mundo. Andan desamparadas, dispersas, haciéndose cada vez más daño ellos a sí mismos. No es bueno. Y es como un requisito que nosotros como padres espirituales tengamos esa compasión. Hay veces que por la
dureza de nuestro corazón, a veces tenemos dificultades para poder relacionarnos con Dios. Pero cuando tenemos un corazón que en verdad siente y un corazón que quiere encontrar la voluntad de Dios, debe haber compasión en nosotros. Compasión por esas personas perdidas. No que nosotros ya como estamos salvados, como ya tenemos la seguridad de nuestra salvación, entonces me desentienda y haya cada uno. Porque igual hubiera pasado con nosotros. Si alguien no se hubiera encargado de nosotros, entonces nosotros estaríamos en la misma condición que están aquellos quienes no tienen a Cristo en su corazón. Entonces por eso es tan necesario este requisito, que todos nosotros como padres espirituales tengamos esa compasión, porque es un requisito. El Señor así lo dispuso. Algunos aspectos de la compasión. Una de las características más sobresalientes en el ministerio de Jesús fue la compasión, como lo veíamos en el versículo anterior. Tuvo compasión por aquellas personas. La compasión es el motorcito que nos motiva, que nos impulsa a hacer que nosotros sacrifiquemos algo de nosotros, ya sea en tiempo, sea en paciencia, o a veces hasta monetariamente también. A veces es necesario hacer algunas inversiones, porque no es un gasto que se haga. Es una inversión a veces invitarlo a un tinto, es una inversión a veces invitarlo a alguna cosita, porque finalmente, como sabemos, el que a Dios, el que le da a su semejante, a Jehová le está prestando. Y Él es muy bien pagador. Él no se queda con lo que no es de Él. Bien, como una parte B de esta misma compasión fue el sentimiento de profundo dolor por las necesidades físicas y espirituales de la humanidad. Siempre ha sido una de las facetas en donde esa compasión ha movido a mucha misericordia a nuestro Dios. Y así también debemos aprender nosotros. A veces la compasión es la que nos mueve a ser misericordiosos. Porque si no tenemos ese atributo de la compasión, pues estaríamos diciendo o haciendo las cosas como de una manera impersonal, como allá usted y aquí yo, y hay fronteras entre los dos. No, el Señor Jesucristo no actuó así con las personas con las que estuvo actuando en su época. Él estuvo siempre abierto a todos, siempre tratando a las personas con mucho amor. Este amor que a veces en nosotros hace falta, nosotros debemos pedirle al Señor que nos dote con esta virtud, para que nosotros podamos ser de bendición para otras personas. En tercer lugar, el C. Es exactamente lo que Él espera de nosotros en nuestro papel de padres espirituales. El Señor está esperando que así como Él es compasivo con nosotros, que nosotros también seamos compasivos con aquellas personas quienes no andan en los caminos del Señor. Esta virtud es fundamental para todos, porque como les digo, es un motorcito que nos lleva a la misericordia, a tener compasión, a tener esmero por otras personas quienes están en dificultad. Como D, el que tiene compasión llora por el perdido mientras clama por él en oración. Lo busca, lo gana y lo cuida. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que dice el apóstol Pablo en una de sus cartas? Que él ha engendrado y siente dolores de parto por las personas, por los hijos espirituales, hasta que sea formado en ellos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si eso sentía Él, es normal que nosotros también sintamos esa compasión. El que en verdad, si somos padres espirituales, no es que le digamos ya salvé, digamos estuve haciendo lo que estuvo a mi alcance, ya le he dicho una vez, le repetí 2 veces, ya
yo ya hice lo que me correspondió. No, hermanos, yo creo que el Señor Jesucristo nunca habló de que ya había hecho lo suficiente. Siempre estuvo haciendo lo que estuvo a su alcance, agotando todos los recursos, haciendo que en verdad las cosas fueran distintas, para hacer que estas personas volvieran o que estas personas tomaran interés por la nueva vida que el Señor Jesucristo les estaba ofreciendo. Así también nosotros, es necesario que nosotros nos ocupemos de ellos en verdad. Vamos a ver la segunda parte, el segundo requisito como características del Padre Espiritual. Otra sección de la tortica es el amor a Cristo. Se encuentra en 1 Timoteo 1:5 que nos dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Desde luego, es que por amor a Cristo se hacen muchas cosas. Si en verdad lo amamos, estamos dispuestos a sacrificar, así como decía el apóstol Pablo, a desgastarse él mismo, a desgastarnos haciendo algo que sabemos es bueno. Por amor a Cristo lo hacemos a favor de otras personas. Este debe ser el pensamiento de todo Padre espiritual. En verdad, nos falta un poco de todo esto, porque en verdad es necesario que nosotros estemos clamando, estemos dedicándonos por esa nueva persona a la cual estamos discipulando, para que nosotros en verdad vengamos a ser verdaderos padres espirituales. Solo un corazón limpio brotará el perfecto amor, ese amor que se manifiesta principalmente a Cristo Jesús y luego a todo aquel que necesite un cambio de vida. Todos necesitamos cambio de vida, sobre todo aquellas personas. ¿Cómo no van a necesitarlo? Si nosotros hemos visto el cambio, la transformación que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nuestra vida desde que lo aceptamos y desde que estamos contribuyendo en la formación nuestra con Él, porque es que Él propicia las cosas, pero debe contar con nuestra autorización, con nuestra parte, que es lo que a nosotros nos corresponde, porque Él solo no lo hace todo. Todos sabemos que si no es voluntad nuestra, Él tampoco va a hacer las cosas a la fuerza. Por lo tanto, es necesario que nosotros andemos siempre en virtud de hacer las cosas con un corazón limpio. El verdadero Padre espiritual ama a Cristo por encima de cualquier cosa y nada lo aparta de Él. Desde luego, ese es un verdadero Padre espiritual. Nada puede apartarlo de Él. Que Él esté diciendo, no me interesa. Sencillamente quedará el recurso de la oración para que el Señor convenza a esa persona, y de un momento a otro la otra persona, convencida ya por el Espíritu Santo de Dios, vuelve a acercarse y bueno, quiero continuar, perdónenme. Dios hace cosas maravillosas, pero nos es necesario a nosotros también hacer lo nuestro. En tercer lugar, Él es el primero en su corazón. En Romanos 8, 35 y 39. Bien, ahorita lo vamos a ver. Y es una manera efectiva de confirmarle a Cristo que el creyente le sirve. Es cuando dispone su vida para que otros la conozcan, le reciben y crezcan en fe con amor. Veamos lo que nos dice en Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sí, es que es así. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada, 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 nada. Y eso debemos inculcarlo también en nuestros hijos espirituales.
Como punto D, el padre espiritual debe ayudar al nuevo creyente a tomar decisiones de cambio en su vida. Desde luego, a veces que se presentan muchas confusiones. Bueno, pero es que yo tenía entendido una cosa y entonces si lo hago mi familia se me va a venir encima, y entonces ahí es donde estamos los padres espirituales para empezar a ayudar a cómo tomar esta nueva forma de vida, para que él sea punta de lanza en su familia y pueda contribuir para que aquellos, los que hoy se oponen, puedan de pronto más adelante recibir al mismo Señor Jesucristo gracias al comportamiento y a la actitud de esta persona a la cual estamos formando. Bien, tercera, intercesor y guerrero espiritual. En Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Desde luego sabemos que no es contra el hermano que está enfrente a nosotros. Es que el hermano que está frente a nosotros de pronto, ese inconverso que nos está haciendo la vida cuadritos, no está actuando por sí mismo. El enemigo lo tiene como una marioneta. Entonces debemos estar seguros de que no es contra la persona, es contra lo que hay o lo que está comandando, controlando a esa persona. Cuando una persona decide abrir su corazón a Cristo aceptándolo como su Señor y Salvador personal, se desata una guerra en el mundo espiritual similar a la originada por el faraón por verse sin esclavos luego que el pueblo de Israel salió de Egipto. Desde luego que sí, hay verdaderamente una guerra y estamos en guerra, hay declaración de guerra. El enemigo no tiene oportunidades, eso es cierto, pero continúa actuando. Y nosotros a veces engañados le seguimos la corriente. Entonces eso es lo que nosotros debemos estar pilas, estar encima, diciendo que tanto a mí como a ese hijo espiritual, a todos nos está haciendo la vida imposible. Por lo tanto debemos estar en pie de guerra. Un verdadero padre espiritual comprende que el nuevo creyente es una vida que le ha sido arrebatada a Satanás y que éste luchará por recuperarla. Desde luego, aquí es donde se presenta una lucha frontal. Si antiguamente aquella persona que es inconversa estaba en el lugar, en el corralito de Satanás, y ahora se viene para el corral del Señor Jesucristo, a él no le va a gustar y va a hacer lo mismo que hace el Señor Jesucristo, porque él es imitador de todo lo que hace el Señor Jesús. Entonces él deja sus 99 y viene por la que se salió del corral donde estaba la de él. Y seguramente va a haber guerra, pero nosotros debemos, como padres espirituales, empezar a explicarles qué es lo que ocurre en la parte espiritual que ellos no comprenden. Tercero, de modo que debe ponerse en pie de lucha usando la armadura de Dios para que el enemigo no logre su sucio objetivo. Entonces ahí empezamos ya por el lado de Efesios, hablándole respecto a la armadura de Dios que está contemplada allí de una manera entendible, de una manera no tan profunda, porque es una persona que hasta ahora está empezando a comprender las cosas espirituales. Por lo tanto, pues a nosotros nos asiste el Señor Espíritu Santo de Dios, nos dará las formas y la manera como nosotros podemos explicarle cosas que son espirituales, cosas que no vemos. Este proceso de guerra implica orar incansablemente a favor del nuevo y atar toda fuerza del mal que pretenda operar en su contra en los lugares celestiales. Aquí es donde entra la guerra espiritual. A él debemos con mucha prudencia y mansedumbre enseñarle estas cosas de la guerra espiritual, porque de un momento a otro, si vamos a empezar a guerrear como lo hacemos en la iglesia, esta persona se nos va a asustar. Y entonces, bueno, toca que poco a poco. Por eso el Señor Espíritu Santo de Dios, desde luego, es el que nos está poniendo palabras en nuestra boca, en nuestro buen deseo, porque vaya siendo una enseñanza paulatina, sostenida y secuencial. El Padre Espiritual debe declarar cielos abiertos todos los días sobre la vida del que está cuidando y aprovechar las oportunidades para motivar al recién convertido a tener un verdadero encuentro con Dios.
Desde luego, es que ese es el objetivo de todos nosotros, hermanos. Procurar que nuestro hijo espiritual llegue a tener comunión íntima con Dios. Que sea una relación vertical entre Dios y nuestro hijo espiritual. Así como nosotros lo tenemos con Dios. Relación personal, una carpeta exclusivamente para Él, dispuesta por Dios. Bien, en Génesis 32:23 dice, les tomó, pues hizo pasar al arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él, un varón hasta que rayaba el alba. Bueno, conocemos este pasaje que fue guerreando contra aquel ángel que obtuvo la bendición. Vamos a continuar con la cuarta tajadita de nuestro ponqué, que es estudioso de la palabra de Dios. Desde luego, en el Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Esto lo hablaba pues el salmista David. Oh, cuánto yo amo tu ley. También en el Salmo 119:97 nos está diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Desde luego, son versículos que los conocemos, pero que es necesario que nosotros seamos estudiosos, porque si la lámpara es a tus pies tu palabra, yo debo conocer la palabra. Necesariamente, porque ¿cómo va a alumbrar una cosa que está en oscuridad? No, es la palabra la que yo debo estudiar. Entonces, estudiosos, la palabra de Dios es fuente de sabiduría y crecimiento espiritual. Nadie puede crecer en el desarrollo de su fe y menos aún ayudar a otros a su crecimiento espiritual fuera de las Sagradas Escrituras. Son ellas las que nos motivan, son ellas las que hacen posible que nosotros andemos de la manera como el Señor Jesucristo andó, haciendo discípulos Él, nosotros también que seamos réplica de lo que Él hizo con aquellos. B. El padre espiritual se disciplina en la lectura de la Biblia, la escudriña, la estudia y decide vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor registrados en ella. Desde luego que sí, hay que enseñarle que no hay otra fuente de conocimiento que nosotros podamos tener aparte de la Biblia, que la Biblia es un compendio de instrucciones y de consejos que el Señor le quiere dar a su pueblo y que es para nuestro propio beneficio. El Señor, pues, hombre, el Señor seguirá siendo Dios. Así yo cumpla o deje de cumplir la palabra. Él seguirá siendo Dios, pero sí habrá diferencia entre si hago la palabra de Dios o no la hago en mi condición de humano. Otra tajadita es la disposición. Isaías 6:8. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. La disposición que todos nosotros tenemos para poder hacer este mandato que el Señor nos da. Lo que más agrada al Señor es que el Padre espiritual haga la labor para Él y en beneficio de los demás. Desde luego, todo esto que hacemos es para beneficio de otras personas, pero con la gratificación que Él nos da después de haber hecho algo nosotros. Desafortunadamente es un principio que poco se tiene en cuenta, pero si vemos el ministerio de Jesús en la tierra, notaremos que fue uno de sus rasgos definitivos. Desde luego, todos son ejemplos. Lo que hizo el Señor Jesucristo son ejemplos para nosotros. Entonces se debe hacer como el mismo Señor Jesús lo haría. Lo que espera Dios de un Padre espiritual es similar a la demostrada por Isaías cuando él preguntó, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces aquí el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Que nosotros seamos esas personas dispuestas. Otra de las tajaditas que es la relación familiar. En Juan 1:12-13 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Relación familiar. Eso es fundamental también. Nos movemos en un mundo de relaciones y el principal es el familiar. La iglesia debe verse como familia en la fe y el nuevo creyente debe percibir esa relación estrecha entre hermanos.
Entonces aquí es cuando debemos empezar a explicar el por qué, hermanos, porque en verdad venimos a ser hijos del mismo Dios. Entonces, por lo tanto, venimos a ser, si Él es hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios, entonces venimos a ser hermanos porque estamos en esa familia celestial. Es mediante la tarea del Padre Espiritual que el recién convertido confirma que el pasado, que ha pasado a ser criatura de Dios, a ser un hijo de Dios. Estas diferencias hay que explicárselas poco a poco, dado que está en aprendizaje. Otra es el buen ejemplo. Esto sí es fundamental. Segunda de Timoteo 1:13-14. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen ejemplo siempre debe ser la carta de presentación que nosotros tenemos, porque a través de él las personas nuevas se están fijando en cómo nosotros actuamos, cómo nosotros reaccionamos ante un eventual hecho que no estaba previsto. Cómo es que reaccionamos cuando vamos conduciendo y alguien se nos cruza adelante y casi nos hace ir allá contra el barranco. Todas esas cosas, ellos están dando cuenta de nosotros. Entonces nosotros debemos estar conscientes de que somos modelo para ellos. Es un modelo que es normal que ellos sientan en nosotros, que como modelo sirvamos por un tiempo, por la iniciación, para que después digamos, bueno Señor, ya no me vea más a mí, sino vea a la persona del Señor Jesucristo, porque yo puedo fallar. El Señor nunca le va a fallar. Bien. Lo que más dijo Pablo en la formación de su hijo Timoteo fue cuidar la vida y ser ejemplo en todo. Ser ejemplo en todo. En nuestras conversaciones, en nuestras decisiones, en nuestras maneras, cómo comportarnos, cómo afrontar una situación. Todo esto lo están notando ellos. El apóstol Pablo se puso como modelo delante de su discípulo, su hijo en la fe. Que nosotros algún día podamos hacerlo también. De decir, así como decía Pablo con su hijo, imítenme a mí, como yo imito al Señor Jesucristo. Pero nos falta un poco todavía de esto. Les enseñó que debería ser ejemplo en todo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En todo que nosotros no tengamos, que sea así como sigue diciendo el apóstol Pablo. Siempre lo pongo por ejemplo a él porque es que de él aprendemos. Sus cartas están justamente para él. Que seamos irreprensibles. Esa palabra irreprensible significa que nadie pueda decir tengo contra él tal cosa, sino que seamos justamente irreprensibles. Estos mismos principios es necesario tenerlos en cuenta como padres espirituales comprometidos en el cuidado de los nuevos creyentes. Bien, un padre espiritual es un buen ejemplo cuando coloca a Cristo como modelo de excelencia, cuando pone la verdad en práctica para ser imitada y cuando usa la llenura del Espíritu Santo como prioridad para enseñar con su conducta, más que con solas palabras. El ejemplo es prioritario. Bien, y la última tajadita de nuestro ponqué es el de ser formadores. Mientras el Señor Jesús mantuvo en la tierra una de sus principales funciones fue el hacer discípulos, el hacer formador de otras personas. Y eso nos ocupa a nosotros ahora como padres espirituales. En 3 años y medio les enseñó a los 12 los principios fundamentales, tanto para la edificación de sus propias vidas como para que se reprodujeran en otros. No abortamos hijos, no los desechamos, no, de ninguna manera. Nosotros somos formadores y a eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado, a ser formadores. Bien, el tiempo se nos acabó ya. Entonces vamos a ver como una conclusión, los requisitos y características estudiados hacen de la tarea del Padre Espiritual una labor maravillosa que garantiza la extensión del Evangelio mediante la formación de discípulos que también se comprometerán a hacer lo mismo con otras personas. Es una manera muy bonita, es una forma multiplicadora. Así lo ha dispuesto el Señor y así se seguirá haciendo en todos los días de nuestra vida. Bien, hermanos,
Ya el tiempo ha sido terminada la horita, entonces estamos aquí, acordémonos en dónde nos ubicamos, padres espirituales, primer módulo de la segunda lección, padres espirituales. Para las personas quienes todavía no conocen exactamente cuál es el currículum que nosotros vamos a ver, aquí está dispuesto, aquí está todo. Los padres espirituales, que tiene 6 lecciones, después otro módulo que se llama evangelismo, tiene 5 lecciones, después otro que es el carácter, tiene 6 lecciones, después otro que es el compañerismo, tiene 6 lecciones, la adoración tiene 5 lecciones también, y el servicio, que tiene 6. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a abarcarlas todas. Hoy, la vez pasada, el lunes pasado estuvimos viendo la primera, que fue paternidad espiritual. Hoy estamos viendo los requisitos y características. Y confiando en Dios, para el próximo lunes estaremos viendo la tercera, que se llama Conociendo al Hijo Espiritual. Entonces, muchas gracias, hermanos, a todos, porque sencillamente nosotros siempre tenemos la buena disposición de hacer las cosas, y que nosotros, como formadores de hijos espirituales, tengamos en cuenta todas estas cosas, porque sin lugar a dudas va a ser de mucha bendición para todos nosotros los que estamos interesados en seguir difundiendo la palabra del Señor. Siempre habrán buen pago para todos aquellos quienes nos encarguemos. El Señor gratificará todas estas obras, por lo tanto, no se quedará sin pago ni sin recompensa ninguna obra que nosotros estemos haciendo para la obra del Señor. Entonces, Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por todos ustedes, la atención que han colocado, y seguramente nos estaremos viendo más adelante. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para todos. Bueno, gloria a Dios, Dios les bendiga. De verdad que es una bendición. Estamos aprendiendo cada día más y más de la obra de Dios, y vea que qué bonito que estamos aprendiendo nosotros como padres espirituales la importancia de reconocer la paternidad y los requisitos que nosotros necesitamos. Ahora la próxima semana vamos a ver cómo vamos a comenzar a aprender a conocer a nuestros hijos espirituales, y eso es muy importante. Algunas recomendaciones que quiero hacerles, mis amados, es que se inscriban por favor en el chat para llevar un control. ¿Por qué vamos a llevar ese control? Porque va a haber un grado. Va a haber un grado para todos ustedes terminando estas escuelas. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer, no importa que estén allá, vamos a hacer un grado bien bonito. Entonces, síganse inscribiendo en el chat. Hoy les voy a hacer llegar en Word la primera clase el primer módulo de padres espirituales, y prepárense porque miren, lo que viene está muy delicioso de aprender cada vez más de la palabra de Dios y podernos adiestrar para ser unos siervos fieles en la obra de Dios. Entonces, Dios me los bendiga. No dejen de inscribirse. Mi pastora Luz Marina, por favor, no vaya a cerrar el link para mientras yo tomo nota de toda la asistencia, y vamos a orar para colocarnos en las manos del Señor, y con la ayuda del Señor nos vemos el próximo lunes 7:15 de la noche. Como nos dimos cuenta hoy, 7:15 empezamos la enseñanza, 8:15 nos hemos pasado 5 minuticos, pero Dios los bendiga por ese tiempo que le dedican al Señor y a su bendita obra, porque es importante que estemos preparados para ello. Te invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Dios, por esta enseñanza tan maravillosa que hoy tú nos has dado, bendito Señor. Nos has enseñado de todos esos requisitos que debemos tener, Padre amado, como padres espirituales, sentir esa compasión, ese amor por Cristo, poder interceder por cada uno de nuestros discípulos, Señor, ser estudiosos en la bendita palabra y tener esa disposición que tú quieres que nosotros tengamos para tener esa relación familiar y ser ese buen ejemplo de formadores, Padre amado, de cada discípulo tuyo, como tú nos lo has enviado en tu palabra, que debemos hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles todo lo que tú nos has mandado. Gracias te damos
por este hermoso grupo de hermanos que en esta noche se han conectado. Los bendecimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy oramos, Dios mío, por las necesidades de cada uno de ellos. Padre, escucha el sueño, el anhelo, el proyecto que hay en el corazón de cada uno de ellos y bendícelos de una manera sobrenatural de acuerdo a tu divina voluntad. Gracias te damos y con los que colocamos en tus manos en esta noche. Danos dulces sueños, visiones, muéstranos tu propósito a través de tu gloria en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, mi buen Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos, que pasen una feliz noche